Ya, buenos días a todos. Eh, Nosotros somos un grupo de Estadística 3 y les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación formativa, lo cual vendría a ser nuestro trabajo final, el cual se titula Relación entre la permanencia laboral y los ingresos laborales de la población peruana, evidencia de la NAO 2025. Parte de los integrantes somos 6 y bueno, el planteamiento del problema. El problema central de la investigación radica en que el mercado laboral peruano presenta graves limitaciones estructurales, como una informalidad que afecta el 70-72% de la población activa y una alta rotación de personal, lo que impide que los trabajadores acumulen permanencia, es decir, antigüedad en sus puestos. Bajo la teoría del capital humano, esta inestabilidad limita la productividad y el incremento de los salarios, generando un vacío de la comprensión de cómo se relacionan realmente la permanencia laboral y los ingresos anuales en un contexto nacional, caracterizado por una profunda desigualdad salarial y precariedad laboral. Por ello, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Existe relación entre la permanencia laboral y los ingresos laborales anuales de la población ocupada peruana según la ENAO 2025? Para ello tenemos una justificación, la cual primero es teórica, que al contrastar la teoría del capital humano en un mercado con alta informalidad y rotación laboral. En lo práctico, aporta datos clave para que los trabajadores y empresas y el Ministerio de Trabajo, de Producción, digo, de Promoción del Empleo tomen decisiones, destacando que cada año de antigüedad eleva el ingreso anual en 388.51 soles. Metodológicamente garantiza la robustez del estudio al usar la base de datos de la NAO 2025 y al aplicar herramientas estadísticas rigurosas como la correlación de Pearson y la relación lineal. El objetivo general es analizar la relación entre la permanencia laboral y los ingresos laborales de la población ocupada peruana utilizando la información de la NAO. Tenemos tres objetivos específicos, los cuales son describir las características generales de la permanencia laboral y los ingresos laborales de la población ocupada peruana. Luego, analizar la relación entre la permanencia laboral y los ingresos laborales de la población peruana ocupada mediante el coeficiente de correlación Pearson y estimar el impacto de la permanencia laboral sobre los ingresos de la población ocupada peruana mediante la modelación de una ecuación de regresión. Y bueno, también tenemos la hipótesis general, el cual es bueno, existe una relación significativa entre la permanencia laboral y los ingresos laborales de la población ocupada peruana según la ENAO 2025. Y la hipótesis nula, no existe una relación significativa entre la permanencia laboral y los ingresos laborales de la población ocupada peruana según la ENAO 2025. En términos estadísticos, vendría a ser que la hipótesis nula beta 1 sea cero, es decir, la permanencia laboral no tiene efecto sobre los ingresos laborales. Siguiendo con el marco teórico, tenemos primero los antecedentes. Empezamos por los antecedentes internacionales, que mi primer antecedente es titulado Adultez emergente y trabajo, un modelo de intención de permanencia, que es del año y del autor, de los autores Olivia Vázquez, Binet y Gómez Pérez del año de 2023. El objetivo central de esta investigación fue analizar rigurosamente cómo las dimensiones de la adultez emergente, los valores intrínsecos del trabajo y la satisfacción laboral influyen directamente sobre la intención de permanencia de los empleados. La metodología que se utilizó en esta investigación fue un enfoque cuantitativo no experimental, mediante el análisis de una muestra de 226 trabajadores jóvenes del rango de 20 a 30 años. Y la conclusión clave que se llegó es que los autores demostraron que la satisfacción laboral es la variable mediadora fundamental cuando el trabajo percibe condiciones laborales óptimas y alineadas a sus valores. Su intención de permanencia en la empresa se incrementa significativamente. Siguiente. Ya. Siguiendo, tenemos los antecedentes nacionales. El primer antecedente nacional es el estudio titulado La relación entre la satisfacción laboral y la intención de permanencia de los trabajadores administrativos de la empresa PwC Perú. El autor o los autores y el año en que se presentó son de Santana, Yulka, Silva, Núñez en el año de 2026. El objetivo central de esta investigación fue determinar la relación
existente entre la satisfacción laboral y la intención de permanencia entre los colaboradores, identificado el peso específico del factor remunerado. La metodología que se utilizó fue un enfoque cuantitativo y correlacional, aplicado al personal administrativo corporativo de la firma en Lima. Y la conclusión clave que se llegó fue que los autores determinaron una relación directa y significativa, concluyendo que la remuneración económica justa y la seguridad laboral son dos factores predictivos con mayor influencia en la decisión de continuar en la organización. Siguiente. Como segundo antecedente nacional, tenemos el estudio titulado Factores determinantes en la inserción y permanencia laboral en egresados de la Universidad de la Región de la Libertad. Los autores o el autor es Vicuña Villacorta del año 2024. El objetivo central fue evaluar de manera integral cuáles son los factores personales, académicos y organizacionales que determinan la estabilidad y la permanencia de los nuevos profesionales en sus centros laborales. Y la metodología es un enfoque cuantitativo, método inductivo y diseño no experimental, aplicado un análisis de egresados universitarios dentro de un mercado laboral del norte del país. Y la conclusión que se llegó fue que el autor evidenció que la permanencia en el empleo no es un factor aislado, sino que depende directamente de la calidad de las condiciones de trabajo y del nivel de satisfacción con los ingresos percibidos por el profesional. Siguiente. Siguiendo tenemos las bases teóricas. Como primera variable tenemos el empleo, que es la relación contractual, donde un individuo aporta esfuerzo físico o mental a cambio de un salario. Sus características es que es un vínculo estructurado entre el empleador y el empleado mediante una remuneración física, fija o variable. Regulación bajo el cumplimiento de una jornada laboral y las condiciones de un contrato. Dinámica dual que opera tanto en el sector formal como informal de la economía peruana. Como segunda variable tenemos la permanencia laboral, que es el tiempo total acumulado durante el cual un colaborador decide mantenerse voluntariamente en una misma empresa. Sus características son que es un indicador clave para medir la estabilidad, el compromiso y la retención del talento. Respaldo legal e instrumental que protege al empleado frente a un despido arbitrario. Ventaja organizativa que reduce costos de rotación y eleva la productividad interna. Siguiente. Como tercera variable tenemos ingresos laborales, que es la contraprestación monetaria directa que recibe el individuo por la ejecución de la fuerza de trabajo. Sus características son la dependencia directa del capital humano basado en la educación formal y la influencia de factores demográficos exógenos que determinan brechas salariales del género, comportamiento progresivo donde la mayor preparación técnica corresponde a un salario más alto. Como cuarta variable tenemos la teoría del capital humano, que es postulado económico donde la educación y la experiencia son inversiones que elevan la productividad. Sus características son tres, que es la naturaleza acumulativa de habilidades técnicas ganadas mediante la práctica en el puesto. La retribución del mercado laboral, que premia la eficiencia interna con mejores salarios, y el mecanismo central basado en que la mayor permanencia laboral acumula más experiencia, incrementando la productividad y generando ingresos mayores. Siguiente. Después tenemos la definición de términos básicos. Tenemos como primer punto el empleo, que es la relación laboral donde se aporta esfuerzo físico o mental a cambio de un salario y opera de forma en que los ámbitos formal e informal de la economía. Después tenemos la ocupación principal, que es la actividad económica, a la que el trabajador se dedica la mayor parte de su tiempo habitual. Eje central que determina la inserción y clasificación del individuo en el mercado. Como tercer punto tenemos el ingreso laboral, que es total de percepciones económicas, en dinero o especie, recibidas por el trabajo realizado, que incluye sueldos, comisiones, bonificaciones y ganancias del trabajo independiente. Siguiente.
Como cuarto punto tenemos la permanencia laboral, que es el tiempo acumulado que el colaborador trabaja voluntariamente en una misma organización, que refleja la estabilidad del trabajador y la capacidad de retención de la empresa. Después tenemos como quinto punto la correlación, que es la medida estadística que evalúa la fuerza y dirección de asociación entre dos variables, que oscila entre -1 y +1, describiendo cómo varían conjuntamente sin implicar casualidad. Como último punto tenemos la regresión simple lineal, que es la técnica estadística que establece una relación matemática para explicar una variable a partir de otra. Define el sentido de la relación mediante una recta de ajuste para realizar las estimaciones. Eso sería todo por mi parte. Ahora les presentaré la metodología que fue utilizada en nuestra investigación. Siguiente. En primer lugar, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, ya que trabajamos con datos numéricos obtenidos en la Encuesta Nacional de Hogares, conocida como ENAHO 2025. Este nos ha permitido analizar mediante técnicas estadísticas la relación entre la permanencia laboral y los ingresos laborales anuales de la población ocupada en el Perú. Respecto al tipo de investigación, esta es aplicada porque utiliza información estadística oficial para demostrar de manera empírica cómo se relacionan estas dos variables y aportar evidencias sobre el comportamiento del mercado laboral peruano. En cuanto al nivel de investigación, corresponde al correlacional, ya que el objetivo principal fue determinar si existe una relación entre la permanencia laboral y los ingresos laborales, además de medir qué tan fuerte es esa relación. Por otro lado, el estudio presenta un diseño no experimental y transversal. Es no experimental porque no se manipulan las variables, sino que se observa tal como aparecen en la realidad. Además, es transversal porque toda la información analizada pertenece a un único periodo de tiempo, específicamente al ENAHO 2025. Con relación a la población, estuvo conformada por todas las personas ocupadas de 14 años a más registradas en el ENAHO 2025. De esta población se obtuvo una muestra de 25.140 observaciones, considerando únicamente los registros que contaban con información válida para las variables de estudio. La fuente de información fue propia Encuesta Nacional de Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la cual brinda información confiable sobre las características socioeconómicas y laborales de la población peruana. Para el análisis se utilizó la base ENAHO del módulo 5 del empleo, y el procesamiento estadístico se analizó mediante el software de Stata. En cuanto a las variables, tenemos la variable independiente, que fue la permanencia laboral, entendida como el tiempo que una persona permanece en su ocupación principal. La variable dependiente, que fue el ingreso laboral anual, que corresponde al ingreso percibido por el trabajador en esta ocupación. Bueno, aquí ya tenemos la operacionalización de las variables, que es lo que viene a decir de la variable de la permanencia laboral, el ingreso laboral, tipo independiente y dependiente, los indicadores que de la independiente, que es la permanencia laboral, son los años de permanencia en la ocupación principal, su código en el ENAHO, la escala de medición, que es la razón, y en cuanto a la dependiente, que es el ingreso laboral anual, el ingreso líquido de la ocupación principal, su código en el ENAHO y su escala de medición, que es la razón. Siguiente diapositiva. Finalmente, para el análisis de los datos, se emplearon 3 técnicas estadísticas. Primero tenemos la estadística descriptiva, que va a permitir resumir el comportamiento de las variables mediante indicadores como la media, la desviación estándar, el valor máximo, el valor mínimo. Segundo, tenemos la correlación de Pearson, que es utilizada para medir la dirección e intensidad de la relación entre la permanencia laboral y los ingresos. Tercero, tenemos la regresión lineal simple, que va a permitir estimar el efecto que tiene la permanencia laboral
sobre el ingreso anual y evaluar la significancia del modelo mediante indicadores como el coeficiente de regresión, el R cuadrado y la prueba F. Con esta metodología hemos garantizado que los resultados obtenidos sean más consistentes, tanto con los objetivos y la sustentación de la información oficial. Gracias. A continuación presentaré los resultados de nuestra investigación sobre la relación entre la permanencia laboral y los ingresos en Perú, con los datos actualizados del ENAC. Empezaremos con el análisis descriptivo. Aquí tomamos como nuestra muestra ponderada con cifra de 25.140 como variable. Como variable de ingreso anual tenemos un promedio de 17 de ingreso de 19.358 soles, con una desviación estándar muy alta, que es de 13.885.87 soles. Esto nos habla de una fuerte desigualdad salarial, con ingresos que van desde los 239 como mínimo hasta los 265.711 soles al año. En cuanto a la permanencia laboral, tenemos un promedio que es de 4.62 años, 4.62 años con un rango de trabajadores recién ingresados, hasta personas con 67 años de trayectoria que en el mismo empleo. Siguiente. El análisis de correlación de Pearson. Para evaluar estas dos variables, calculamos el coeficiente de correlación de Pearson, que nos dio que es igual a 0.2128, con un p-valor menor al 0.01. ¿Qué significa? Que existe una correlación positiva, pero muy débil, y que estadísticamente es muy significativa. Significa que a mayor tiempo de permanencia en un puesto, los ingresos suelen subir, pero esta relación no es muy fuerte. Siguiente. La regresión lineal. Para cuantificar esta relación, calculamos la pendiente, la intercepción. Y usamos la siguiente ecuación, que es ingreso laboral igual a 17.565.23 más los 388.51 que es pendiente por la permanencia. El intercepto de 17.575.23 soles representa el ingreso esperado de un trabajador recién ingresado con 0 años de antigüedad. La pendiente de 388.51 soles indica que por cada año adicional de permanencia el ingreso anual va a aumentar en promedio a los 388.51 soles anuales. Manteniendo todo esto constante, los coeficientes van a ser altamente significativos, con un test estadístico de 23.80. Tenemos nuestra gráfica que muestra una recta de regresión proyectada. Observa que es positiva, ya que a medida que los años aumentan, los ingresos también aumentan. La pendiente va a ser moderada, lo que anticipa que la permanencia no va a ser el único factor determinante en el nivel de ingresos del trabajador. Bondad de ajuste. Acá elaboramos un gráfico. Primero calculamos el coeficiente de determinación, R cuadrado, y la prueba global del modelo. Como R cuadrado nos salió 0.045, la permanencia laboral explica que, o sea, solo este porcentaje, el 4.53, significa la permanencia laboral. Todos los restantes son otros factores, como el nivel educativo, la ocupación, la región. Una prueba global del modelo
que nos salió 566.56, y un p-valor menor al 0.01, significa que el restante de la variabilidad salarial va a responder a otros factores, como ya antes mencioné. Sí, eso sería todo. Ahora pasamos a la sección de la discusión. Como hallazgo principal del estudio, recordamos que se ha encontrado una correlación positiva débil, pero altamente significativa, con un coeficiente de correlación de Pearson de R igual a 0.2128 y un valor P menor que 0.001. Esto confirma que es una relación directa entre la permanencia laboral y los ingresos. Aunque la relación no es fortísima, estadísticamente es cuestionable. O sea, quiere decir que a mayor antigüedad en el puesto, mayores ingresos. Seguimos ahora con los antecedentes internacionales. Contrastando con lo que ya se había investigado, se señala que según el estudio chileno de Oliva Vázquez, Binet y Gómez, se demostró que la satisfacción laboral fortalece el vínculo del trabajador con la organización. Nuestro estudio complementa esta visión porque aquí vemos que el incremento constante en ingresos monetarios funciona como incentivo real, que refuerza esa satisfacción. No basta con sentirse bien, el bolsillo también influye en la decisión de quedarse. Antecedentes nacionales. En el ámbito local, nuestros resultados son muy coherentes con dos investigaciones peruanas. Primero, el estudio de Santander y Silva en Perú halló una relación directa entre la satisfacción laboral y permanencia, donde la remuneración es uno de los factores más influyentes para decidir continuar. Esto respalda nuestro estudio, ya que hemos encontrado una pendiente positiva que asigna valor económico incremental a la antigüedad, beta 1 igual a 388.51. Es decir, cada año de permanencia tiene un precio en el mercado laboral peruano. Siguiente. Explicación desde la teoría del capital humano. ¿Por qué ocurre esto? La teoría nos da la respuesta realmente. Según la teoría del capital humano, a mayor permanencia, o sea, el promedio que es 4.62 años, el trabajador adquiere destrezas específicas, asimila la cultura organizacional y optimiza su productividad. Por eso la respuesta empresarial es lógica. Buscan evitar costos asociados a rotación personal y retener capital humano valioso, y lo hacen reflejándolo en el salario. Coeficiente de determinación R cuadrado. Ahora hablemos del dato que más llama la atención, el bajo poder explicativo. Tenemos un R cuadrado que es igual a 0.053, que es equivalente al 4.53%. Es decir, la permanencia solo explica el 4.53% de la variación de los ingresos. Pero esto no es un error, es una condición típica y metodológicamente esperable en el contexto laboral peruano, que está caracterizado por altos índices de informalidad y subempleo. El 95.47% restante de la variación se atribuye a factores estructurales omitidos, como el nivel educativo, sector económico, tamaño de la empresa y brechas de productividad interregionales. La permanencia es importante, pero no es la única variable en este complicado rompecabezas. Siguiente. Implicancias, sector público y políticas. Estos números no se quedan solo en la teoría, tienen explicación práctica. Para el sector público concluimos que el salario no es una variable estática, sino que debe responder a una línea de carrera basada en la experiencia acumulada con el objetivo de asegurar la retención del talento. Y en cuanto a políticas públicas, es urgente fortalecer mecanismos de fiscalización laboral, promover la inserción laboral y garantizar que la estabilidad contractual se traduzca en un mecanismo sostenible de movilidad económica. Solo así podríamos reducir la precariedad. Siguiente. Ahora vamos con el resumen de la discusión. En síntesis, nuestra discusión confirma la relación positiva entre permanencia e ingresos, que la respalda con la teoría del capital humano y la línea con los estudios previos. Sin embargo, también nos revela que el mercado peruano es tan complejo que la antigüedad es solo una pieza del engranaje. El resto depende de factores estructurales que debemos seguir investigando. Con esto pasamos a nuestras conclusiones y recomendaciones finales. Gracias. Bien, vamos a continuar con lo que es conclusiones y recomendaciones. Siguiente diapositiva. Concluimos que el perfil laboral promedio extraído del
ENAJPO 2025, nos dice que la población ocupada peruana tiene una permanencia laboral promedio de 4.62 años y un ingreso anual promedio de 19.358.72 soles. Además de esto, se observa una dispersión en los ingresos y esto evidencia las altas brechas salariales. También llegado a la confirmación de la hipótesis, donde existe una correlación positiva y significativa entre la antigüedad laboral y los ingresos. Esto quiere decir que a mayor permanencia, mejor nivel salarial. También encontramos un efecto de permanencia. Esto quiere decir que cada año adicional de antigüedad incrementa el ingreso anual en 388.51 soles en promedio. El punto de partida de un ingreso base estimado para un trabajador sin experiencia es de 17.565.23 soles anuales. Es una cifra alineada con el salario mínimo legal nacional. Y por último, concluimos que a pesar de que nuestro modelo es estadística y matemáticamente válido, la permanencia de este solo explica el 4.53% de la variación de ingresos. El otro restante, el 95.47%, depende de otros factores, ya sea como la educación, la formalidad, el género y el sector económico. Siguiente diapositiva. Para las recomendaciones, a nivel de gestión de talento humano, tenemos diseñar políticas de retención y líneas de carrera que reconozcan la experiencia acumulada que incentiven la estabilidad para reducir costos por rotación. También tenemos a nivel del sector público fortalecer los programas de formalización y fiscalización de contratos para garantizar la continuidad laboral que permita a los trabajadores elevar sus ingresos a largo plazo. A nivel de instituciones educativas, promover convenios de inserción laboral temprana y prácticas profesionales extendidas para que los jóvenes acumulen antigüedad antes de egresar y así eviten el sueldo base más bajo posible. Y por último, para futuras investigaciones, migrar los modelos de regresión lineal múltiple e incluir variables de control como educación, género, área geográfica y formalidad. Esto con el objetivo de incrementar la capacidad explicativa del modelo. Bueno, eso sería todo. Gracias.